Hace rato, en la sesión anterior, les comentaba, hermanos, que para mí es muy importante que ustedes puedan tener al lado suyo, aparte de alguna anotación que quieran hacer, tienen que tener su Biblia, ¿no? Eh, Les sugiero que para esta materia puedan usar la Biblia que ustedes comúnmente utilizan para su vida personal, su devoción. Puede ser la Reina Valera, la NBI, no sé, alguna que a ustedes les sea muy común ya a ustedes, ¿no? Después, si quieren hacer el ejercicio de ver qué dice otra versión, cómo lo dice otra versión, bueno, eso ya será en otro momento de la vida, pero ah, creo que pueden bien echar mano de la versión que manejan. ¿Ok? Aun cuando los textos bíblicos aparecerán en pantalla, yo les sugiero que no den por sentado, no los lean solamente, búsquenlo en su palabra, vayan directamente a la Biblia, ya todos saben dónde buscar, ya Dios me dijo que todos ya saben que cuando les digan la carta a los hebreos, ya saben que es el Nuevo Testamento y no tienen que buscar desde Génesis, ¿no? Así es que búsquenlo en su Biblia y para que lo lean ustedes. No lo den por sentado, por favor. No lo lean solo en la pantalla de su celular o de su computadora. Agarren su Biblia, busquen el pasaje y lean ustedes también. ¿Ah? Ok. Segundo que quiero decirles es que las presentaciones van a estar arriba también en la plataforma, así es que el desafío que yo voy a lanzar en su momento es que ustedes puedan convertirse en líderes de líderes, pero ya lo vamos a platicar. Bien, abran conmigo el primer libro de las Crónicas. Y quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión personal que siempre utilizo en todos mis cursos de liderazgo. Y quiero llevarlos a ustedes hacia el capítulo 12 del primer libro de las Crónicas, versículo 32. Este es uno de los pasajes que en mi Biblia está subrayado. Este es uno de los pasajes predilectos míos cuando hablo de liderazgo. Y dice primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de la siguiente manera. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué podemos mirar en este pasaje y que nos hable acerca de liderazgo? ¿Alguien quiere compartir rápido? Abra su micrófono y diga, yo veo que esto que dice el pasaje tiene que ver con el liderazgo. ¿Qué podrían mirar en este versículo solo que hable sobre liderazgo? Creo que eh, más allá de que decía que eran principales, es el hecho de que menciona que eran entendidos de los tiempos que estaban viviendo y que sabían lo que debían hacer. Eh, Obviamente está re claro al final del texto donde dice que eh, todos seguían, todos sus hermanos seguían lo que ellos decían, pero creo que es el entendimiento de lo que ellos veían en el tiempo que estaban viviendo, lo que sucedía y que sabían que había que hacer ante esas circunstancias que enfrentaban. Ok, muchas gracias, Bere. Sí, hay dos características acá muy interesantes que nos desafían hoy, hermano, respecto de todos aquellos que deseamos ejercer un liderazgo en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe. Primero, el texto dice, ¿no? Que de los hijos de Isaacar había 200 personas, pero estos 200, ¿no? Tenían dos características muy importantes. Primero, eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que estaba pasando a su alrededor. Un líder no puede situarse en papel de liderazgo
si no está consciente y no conoce a cabalidad lo que sucede alrededor suyo. Porque lo que sucede alrededor suyo es muy importante conocerlo, porque eso es lo que afecta la vida de las personas. Y si nosotros, hermanos, queremos ser líderes de impacto, líderes espirituales que influencien con lo que somos, debemos conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy estamos viviendo un mundo donde todas las cosas se manejan de manera muy rápida. Estamos corriendo. Las cosas que hoy son novedad, mañana ya fueron sustituidas por otras cosas. Los cristianos que queremos ser líderes, debemos estar conscientes, hermanos, que el medio ambiente que nos rodea debemos conocerlo porque de una u otra manera es lo que forma la vida de las personas. Los hijos de Isaacar, hermanos, eran entendidos en los tiempos. No eran personas que ignoraban lo que estaba sucediendo. De alguna manera o de otra se enteraban, preguntaban, decían, miraban, compartían, etcétera. Eran personas que estaban diciendo, bueno, a ver, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué está pasando alrededor de lo que nosotros estamos viviendo? Hoy los líderes tenemos que ser desafiados a conocer el tiempo que estamos viviendo. A veces, fíjense, de manera paradójica, los líderes siempre tratamos de cerrar los ojos ante nuestra realidad. Pero ese es un grave problema. El hecho de que nosotros querramos evadir la realidad que rodea nuestra vida no significa que no exista. Claro que existe. Y claro que lo que nos rodea no solo impacta nuestra vida, no solo nos forma a nosotros como personas, no solo eso que está sucediendo a nuestro alrededor, también afecta nuestra impronta, nuestra imagen, nuestras decisiones, sino abarca mucho más que eso. Y entonces los hijos de Isaacar no solo sabían lo que estaba pasando, sino tenían una segunda característica, sabían qué había que hacer. Y sus hermanos seguían su consejo. Hoy necesitamos, hermanos, líderes que sepamos qué hacer. Líderes que tengamos conciencia hacia dónde queremos dirigirnos. No solo nosotros, sino aquellos a quienes nuestra influencia los alcanza. Hoy la pandemia ha resaltado un punto muy débil del liderazgo evangélico, del liderazgo cristiano. No sabemos qué hacer. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero si nosotros, hermanos, no sabemos qué hacer, nos vamos a paralizar. Y no se trata de que otro haga. Se trata de que qué voy a hacer yo. ¿Qué postura voy a tomar yo? Yo soy un líder. Yo soy una líder. ¿Hacia dónde voy a dirigir al pueblo? ¿Hacia dónde voy a aconsejar? ¿Qué tengo que hacer? No solo sé lo que está pasando, sino también debemos saber qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante en los planes de Dios. Este concepto, hermano, que aparece en el primer libro de las Crónicas y que para mí es muy aleccionador, no tengo más tiempo para reflexionar sobre él, se compagina muy bien con el testimonio de alguien. Fíjense que lo que sucedía con los hijos de Zacar tenía una íntima relación con David. Y fíjense cómo esta relación no se pierde en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Y vea el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36.
Fíjese lo que dice, es interesantísimo. Es otro pasaje que debe estar subrayado en términos de liderazgo. Dice Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es interesante, hermanos, cómo la tradición del texto bíblico no perdió de vista dos cualidades interesantes de un líder muy importante de Israel llamado David. Y lo que dice, hermanos, el testimonio después de muchos siglos de que David había vivido, es que David, hermanos, había servido a su propia generación. David, hermano, estaba ubicado en el momento exacto, en el tiempo exacto y de la manera exacta, donde Dios lo plantó para que a partir de ese momento él pudiera servir a su generación. No sé si alguna vez le ha pasado por la mente decir, ¿por qué yo viví hoy? ¿Por qué no nacimos, hermanos, en el 1300, por ejemplo? ¿Por qué no nacimos cuando David era rey? Ajá. ¿Por qué no nacimos en el 1700 o en otra época? ¿O por qué tuvimos que nacer ahora? Porque hoy este es el tiempo que nos tocó a ustedes y a mí. Esta es la generación a la cual Dios nos está llamando a servir. Esta es la generación. Este es nuestro tiempo. Estamos ubicados, queridos hermanos y hermanas, en el tiempo exacto, en el momento correcto, en el lugar indicado para servir a nuestra generación. No podemos evadir esa responsabilidad. No podemos, hermanos, defraudar a nuestra generación de lo que nosotros podemos hacer para impactar sus vidas. David fue llamado a eso y mire quién fue David. O sea, todos conocemos la historia de David. Nos soslayamos en sus errores y en sus pecados y hemos respirado el hermoso Salmo 51 con tanta pasión, ¿no? Hemos visto a un David contristado, a un David humillado, pero fue un David guerrero, fue un David conquistador, fue un David que si bien no se le permitió construir el templo, proveyó todo para que eso sucediera. Y finalmente, el testimonio que se tiene de este hombre, hermanos, que todos sabemos sus falencias, es que anduvo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sirvió a su generación, porque supo por qué estaba allí, porque supo por qué Dios lo había puesto por rey, porque supo que aun cuando Absalón, su hijo, estaba queriendo matarlo para quedarse con el trono, David fue mucho más inteligente y él no hizo nada, él solamente huyó. Si alguien sabe la historia, saben que David huyó. Él no quería pelear con su propio hijo. Pero Dios había prometido a David su trono que permaneciera para siempre. Ya Absalón finalmente murió. David sabía lo que tenía que hacer. Dios lo puso en ese momento y David respondió en fe y sirvió, impactó su generación. Y siglos después, su memoria es recordada como un hombre que no se hizo para atrás, como un hombre que no se acobardó ante las circunstancias que lo rodearon, con un hombre que aún a pesar de que la espada no se apartó de su familia o de su casa, siguió firme, siguió adelante y finalmente durmió con sus padres. Hoy somos llamados, hermanos, a impactar a nuestra generación. Somos impactados, somos llamados a impactar a nuestra sociedad. Pero ¿saben lo interesante de este texto? Es que el texto dice, David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Ese es el punto de quiebra, hermano. Ese es como la cereza del pastel o de la torta, ¿no? A veces hemos desarrollado modelos de liderazgo que están basados en nosotros.
que están basados en nuestras ideas. Me he encontrado con muchos líderes, hombres y mujeres, que no están dispuestos a cambiar su forma de pensar, ni de hacer, ni de actuar. Crearon modelos, ¿no? Que al parecer podían verse que venían de parte de Dios, pero en la práctica cualquiera puede darse cuenta que sus propuestas, que su modelo no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es un gran problema en el liderazgo. El problema, hermanos, no es saber si somos buenos o malos líderes. El punto de quiebre es saber si eso que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo que estamos haciendo está honrando a Dios. Si mi posición como líder a veces se vuelve tan intransigente, ¿viste? Hay líderes que son tan intransigentes que son líderes que dicen, aquí no me mueve nadie, y si tienen que hacer lo que yo diga, y a veces hasta citan la palabra, y a veces hasta hacen una mala interpretación de la palabra, y a veces uno se da cuenta que la soberbia les brota por todos los poros de la piel, ¿no? Porque debemos asegurarnos, hermanos y hermanas, que lo que nosotros estemos haciendo en nuestras congregaciones, con nuestras familias, poco, mucho, visible o detrás de bambalinas, debemos asegurarnos que estemos honrando a Dios. Que sea Dios el que realmente esté siendo glorificado. Que con lo que nosotros hacemos como líderes, sea Dios el que se lleve todo el crédito. Pero hoy vivimos un gran desafío de modelos de liderazgo basados en el yo, en mi capacidad, en mi forma, en mis títulos, en mis estudios, en mi apellido de abolengo dentro de la iglesia, porque tengo un apellido del pionero, del pionero, del pionero, entonces soy un líder maravilloso. Si no estamos plenamente seguros de que lo que estemos haciendo, hermanos, sea según la voluntad de Dios, entonces vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Y creo que por eso muchos líderes han fracasado. Y de ahí la importancia de esta materia. Debemos ser líderes, hermanos, que entendamos lo que está sucediendo. Debemos ser líderes que sepamos qué tenemos que hacer. Debemos ser líderes que con valor sirvamos a nuestra generación y no nos escondamos. No nos escondamos como Gedeón. Debemos ser líderes que estemos plenamente seguros que lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es un gran desafío, hermanos. Desafío que ya iremos descubriendo. Voy a compartir con ustedes la presentación de esta clase. Quise hacer este preámbulo de 2 textos bíblicos que siguen siendo muy desafiantes. Seguramente en algún otro momento los retomaremos y ampliaremos mucho más la profundidad de ellos. Pero hoy quiero compartir, hermanos, por qué nace este deseo de compartir una visión o un modelo de liderazgo que, que yo estoy convencido de que es bueno, diríamos, ¿no? Y que me parece que puede ser de vital importancia o puede ser, ¿cómo es? Relevante para ustedes como líderes. Esa es mi propuesta. Ustedes decidirán finalmente cuál modelo adoptar, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla para compartirles de dónde nace esto, de estos 8 valores que tienen que ver con este instituto de liderazgo, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Que podamos reflexionar sobre ello, enriquecerlo y demás. Y bueno,
hay una visión, hermano, respecto del líder que tiene que ver con el evangelio. Algo que me gusta mucho de esta visión es que se entiende que el líder está íntimamente relacionado, va de la mano con la propagación del evangelio de Jesucristo. Somos llamados a hacer que el evangelio vaya adelante. Y por eso la visión que ellos tienen es poder cambiar la historia, acelerando la propagación del evangelio a través de líderes que actúan en el poder del Espíritu Santo. Eh, Abordaremos en clase conceptos como estos, conceptos como cambiar la historia. Uno diría, che, ¿no pensás que eso ya es mucho? Y yo digo que no. Yo digo que no, hermano. Yo digo que ser líder es aquel que puede cambiar la historia. Ya les explicaré qué es eso, ¿no? Pero creo que sí, porque todo lo que vamos a ver en el curso serán hombres y mujeres que han cambiado la historia, que entendieron lo que estaba sucediendo en su tiempo y actuaron en fe. Y entonces la idea o la visión que se tiene es acelerar la propagación del evangelio. Estamos convencidos, hermanos, y necesitamos saber que lo más importante de la misión de la iglesia es compartir el evangelio de Jesucristo. Ese es el corazón de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el espíritu de la iglesia. El evangelio, ¿no? La gran comisión. Y entonces, ¿cómo lo haremos? Bueno, a través de líderes que empoderen a otros líderes para que de esa manera podamos nosotros continuar el trabajo que inició Jesucristo con 12 apóstoles. Y lo más importante, hermanos, en este concepto de liderazgo es que, como dije en el pasaje de Hechos, debemos actuar en el poder del Espíritu Santo. Hablaremos mucho, tendremos una clase sobre el liderazgo y el Espíritu Santo y veremos cómo a veces hemos soslayado esta reflexión, hemos limitado el poder del Espíritu Santo y debemos entenderlo desde nuestra concepción doctrinal, pero que necesitamos ese soplo del Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, ese soplo poderoso de Dios que va a permitir que nosotros podamos compartir el Evangelio de Cristo. Hay algunos pasajes que me parecen interesantes, hermanos, y que creo que debemos no solo respirarlos, sino también aprenderlos como parte de la base de nuestro liderazgo. Dios tiene una pasión por el perdido. No olvide eso, hermanos. Dios tiene una pasión por aquel que no le conoce. ¿Y saben qué? Esa pasión de Dios no ha cambiado, ni siquiera ha mermado. Dios sigue tan preocupado y tan ocupado. A ver, voy a decir en buenos términos la palabra preocupación. Dios no se preocupa, pero Dios está tan entregado con su creación, con sus criaturas, que Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto nace del corazón de Dios, hermanos. El corazón de Dios por el perdido, por alcanzar al perdido, late con tanta fuerza que desafortunadamente cuando creamos modelos que se basan en uno mismo, no alcanzamos a escuchar el latir de la pasión de Dios por el perdido. Y lo podemos encontrar ahora en este pasaje de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar al que se había perdido. Un pasaje como estos, hermanos, un texto como estos, rompe todos los focos de los reflectores que a veces los líderes hoy quieren que se posen sobre ellos, ¿no? Hoy hablar de liderazgo es hablar de alguien que los reflectores
reflectores, que las luces estén puestas en esa persona, ¿no? Y que multitudes coreen su nombre, paguen boletos para escuchar un concierto, para ver una prédica, etcétera. Este pasaje rompe esos focos, rompe, eso. Los reflectores no deben estar centrados en las personas, sino más bien en lo que vino a ser el Hijo de Dios, en lo que quiere hacer el Hijo de Dios. Buscar y salvar al perdido. Buscar y salvar al perdido. Dios no ha movido, hermanos, ni un centímetro. No ha movido un centímetro de su propósito de salvar al mundo. A eso mandó a Jesús y eso Jesús vino, ¿no? Y Apocalipsis dice algo re interesante. Apocalipsis 5:9. Con tu sangre, hablando del Cordero, y todos sabemos, hermanos, que el Cordero es Cristo el Señor, es el Cordero del mundo, es el Cordero de Dios, es aquel del cual el profeta Isaías decía que como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Fue el hombre que, por amor a nosotros, derramó su sangre, derramó su vida por nosotros. Y Apocalipsis dice algo interesantísimo de este evento de la cruz. Y el evento de la cruz dice, con tu sangre compraste para Dios, compraste. Ahora somos propiedad de Él. Y no somos propiedad de Dios, hermanos, solamente porque seamos buenos, sino porque necesitábamos salvación. Hoy necesitamos recuperar esa pasión de Dios por el perdido. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y este evangelio debe predicarse a toda criatura, a todos lados. Y hoy necesitamos líderes que entendamos esta visión de Dios, que está en su palabra, ¿no? Que entendamos por qué Dios nos ha levantado y nos ha puesto en esta generación. ¿Para qué nos puso en esta generación Dios? Porque necesitamos alcanzar, como Dios lo ha hecho a través de la sangre de Cristo, del sacrificio del Cordero, a todos, hermanos, a todos. En Cristo, todos merecen ser salvos. La pasión de Dios permanece igual. Dios no ha cambiado su deseo de alcanzar al perdido, de toda lengua, raza, tribu, nación, en cualquier continente. Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, México, África, Europa, Asia, China, Estados Unidos. Dios permanece igual en su deseo de alcanzar a todos para Cristo, por Cristo. Pero en una estadística, hermanos, hoy está desactualizada esta estadística, pero no varía mucho los números, así es que voy a seguir usando esta estadística. Hay 4.000 millones de personas que aún no han sido alcanzadas por Cristo, que necesita que alguien le hable de Jesús. Hay muchas personas todavía que necesitan saber de Jesús. Pero los líderes a veces estamos solamente peleándonos para ver quién tiene el mejor puesto, quién tiene el mejor reconocimiento, a dónde puedo estar más cómodo, dónde puedo ejercer mi liderazgo sin que se me exija tanto, ¿no? Sin que yo sea desafiado por Dios para que su evangelio sea predicado. Empezamos a ver algunas diferencias, ¿no?
Y empezamos a ver que tal vez muchos de nosotros fuimos formados en modelos de liderazgo donde lo deseable o lo aspirable de ser líder era tener la fama, el reconocimiento, el poder y la autoridad para hacer algo. Entonces, alguien que puede mandar es un líder. No, alguien que palpita el mismo corazón del Padre por el perdido es aquel que puede llamarse un líder. Y entonces, hasta que todos sean alcanzados, hermanos, para Cristo, tenemos el mandato, tenemos la obligación, tenemos la encomienda, como dice Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La explosión del Evangelio, el amor del Padre naciendo y palpitando en todos los rincones de la tierra. Propósito de Dios, pasión de Dios, que necesitan de ti, que Dios te está llamando a ti, que Dios nos está desafiando a ti y a mí, y que nosotros tenemos que aprender a responder en fe de lo que Dios quiere hacer. Y necesitamos ser buenos líderes, líderes formados en esta pasión de Dios, en este deseo de Dios, en este anhelo de Dios de alcanzar al perdido. Y es interesante cómo Hechos 1:8 lo reproduce de una manera tan especial, tan única, que dice, y me serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay mucho conflicto, algunas traducciones, algunas defensas de lo que significa la palabra testigo. Si a mí me preguntan, Abraham, ¿qué es testigo para ti? Puedo decirles como abogado, ¿qué testigo es aquel que puede dar fe de un suceso o de algo que pasó y que tiene la obligación de declarar para encontrar la verdad? Entonces, los abogados siempre, cuando quieren demostrar la verdad, llaman a testigos. Y evidentemente se necesitan dos testigos para que el dicho pueda confirmarse como verdad. Entonces, si nosotros leemos este texto, hermanos, con esta visión de que, y me serán testigos, es decir, sí, yo testifico de que Dios ha hecho cosas buenas en mi vida. Yo doy fe de que Dios me ha bendecido con la comida, con la salud, etcétera, ¿no? Entonces, nos convertimos en testigos de algo, damos fe de algo que ha pasado en nuestras vidas. Sin embargo, hay otra acepción de la palabra testigo. Y la palabra testigo, hermanos, es una palabra que viene del griego martus. Martus. Y martus significa martirio. Martirio. Ahí cambia la cosa. Ahí ya este texto y esta palabra nos saca de la zona del confort, ¿no? De la zona donde nos sentimos más cómodos y nos empieza a desafiar para ubicarnos en aquella zona donde nosotros podemos ser mártires. Es decir, podemos morir por la causa de Cristo. Por eso se dice, hermanos, que el primer testigo de la cristiandad fue Esteban. Esteban fue el primer testigo, es decir, fue el primer mártir, fue el primero que entregó su vida, que terminó muerto por la causa de Cristo. Y su sacrificio, hermanos, su testimonio sirvió para que el Evangelio pudiese expandirse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta nosotros hoy.
Hoy nosotros vemos en el testimonio del primer mártir de la iglesia llamado Esteban el poder que tiene ser testigo de Dios. Entonces, ahora somos llamados a eso, hermanos. Somos llamados a ponernos en esa línea de decir, bueno, ¿qué tanto estoy dispuesto a vivir por Cristo? Hay un hermoso himno, no sé dónde, si lo cantan en sus congregaciones, que dice, Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir. Y lo cantamos todos, ¿viste? Y es muy lindo el himno. Pero cuando uno entiende la profundidad del concepto, Cristo me ayuda por él a morir. Ahora necesitamos saber, hermanos, hasta dónde. Yo no estoy diciendo que tengamos que inmolarnos, ya no se necesita tener mártires como tal, pero sí necesitamos ver hasta dónde somos capaces nosotros de escuchar la voz de Dios y de actuar en obediencia. Por eso es que hay una misión que cumplir, que es entrenar y movilizar líderes. Esta visión, hermanos, esta misión estuvo tan pegada a mí, la encarné tanto, ¿no? Que estoy convencido que proyectos como este, como el seminario, nos permiten entrenar y movilizar a líderes alrededor del mundo. Fíjense, estamos conectados, gente en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en México, y el próximo año vendrán otros de otros países, porque este es el momento en donde debemos entrenarnos, debemos prepararnos, debemos ser esos líderes que adoptemos la visión de Dios y podamos alcanzar a las naciones con el evangelio de Jesucristo, donde estemos. Si Dios nos colocó allí en el país donde nacimos, esa es la generación a la que hay que impactar. Y si Dios nos llama a ir a otro lado, tenemos que hacerlo porque hay una misión que cumplir. Por eso es que estos 8 valores, hermanos, han sido recogidos por más de 10,000 líderes alrededor del mundo. Y hubo un interesante trabajo por parte del instituto que se plantearon la situación de decir, bueno, ah, ¿qué nos hace común a todos los líderes, no importando el país donde vivamos, la parte geográfica donde estemos? ¿Qué nos puede hacer común a un líder latinoamericano con un líder europeo, con un líder asiático, con un líder africano? Y entonces Dios les inspiró y pudieron lograr reunir 8 valores que nos identifican a todos y que más allá, insisto, de nuestras fronteras geográficas, podemos llevar a cabo y desarrollar. Entonces voy a dar un pantallazo muy rápido, hermanos, de cómo vamos a trabajar estos 8 valores en esta materia, ¿no? Y cómo esto se va a ir presentando como desafíos de formación. Primero, el primer valor que vamos a analizar tiene que ver con la intimidad con Dios, tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y entonces el valor número 1 tendrá que ser que Dios busca. Me gusta mucho esta frase, lo vamos a repetir en todo el trayecto de la materia, porque Dios sigue buscando. Dios no se da por vencido. Dios sigue buscándote y sigue buscando y sigue insistiéndote. Y yo creo que eso es algo muy lindo. Esa es una palabra que nos llena de gracia. Imagínate, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Y si te está buscando, es que vos sos importante, vos sos valioso, vos sos alguien que tiene que servir a esta generación. Entonces, el primer valor que vamos a analizar, hermanos, a profundidad, tiene que ver con la intimidad con Dios. Dios busca hombres y mujeres consagrados a Él, que lideren, que sean líderes, pero no a partir de sus conceptos, no a partir de su visión, sino más bien a partir de una íntima relación con Él. Entonces, vamos a tener lindos momentos de reflexión para entender esto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor.
Romanos 8:15. Hemos leído este pasaje y es uno de los pasajes que más respiramos, ¿no? En nuestra clase de espiritualidad. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, dice Pablo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Qué hermoso eso, mano. Qué profundo, qué interesante. Hoy nosotros tenemos que comportarnos, que vivir nuestros liderazgos a partir de nuestra condición de hijos adoptados. ¿Y saben qué es lo lindo de ser un hijo adoptado y no un hijo natural? ¿Se han puesto a pensar cuál sería esa diferencia? ¿No sería mejor ser hijo natural o legítimo de alguien en vez de ser hijo adoptado? Un escritor contó su experiencia de que tuvo sus hijos y después adoptó a otra persona, a otro niño. Y cuando creció el niño que había sido adoptado, entró en esa crisis, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué soy adoptado? ¿Por qué no soy hijo tuyo legítimo? Y el papá muy amorosamente lo llamó y le dijo, ¿sabes que a vos te amo más? Y el hijo le dijo, pero ¿por qué me amas más a mí? Yo no nací de ti, yo no llevo tu sangre, no llevo tus genes ni de mamá, no llevo lo suyo. Y, y el papá le dijo, mira, mis otros hijos llevan mi sangre, pero a diferencia tuya, yo a ellos no los elegí, no los escogí, y a vos sí, yo te elegí a ti. Yo cuando te vi me enamoré de ti. Eras pequeñito, eras tan frágil que me enamoré de ti. Fue mi elección buscarte. Por eso te amo más. Y cuando uno mira este pasaje, hermanos, de Romanos 8:15, uno suspira a Dios y uno dice, wow, qué interesante saber que somos hijos adoptados. Él nos eligió. Y si nos eligió es porque Él vio algo lindo en nosotros. Y esa relación nos hace ser líderes que clamemos, papito lindo. Segundo valor que vamos a ver, las clases que vamos a mirar. Pasión por la cosecha. Esta es una de mis clases favoritas, ya les diré por qué. Y el valor que vamos a ver acá es que Dios busca hombres y mujeres quienes comparten su pasión por aquellos sin Cristo. Vamos a analizar que Dios sigue palpitando muy fuerte por el perdido. Jesús vino para buscar y salvar al que se había perdido. Dios desea que todos sean alcanzados por el poder transformador del Evangelio. Y este pasaje hermoso, que es algo que ustedes tienen que marcar y que tienen que leer en su momento cuando hablemos sobre liderazgo, es que el Señor Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 9:35 y el 10:1. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hoy necesitamos, hermanos, estar dispuestos a escuchar la pasión de Dios por el perdido. Van a ser grandes desafíos, pero no debemos quitar el dedo del renglón al respecto. Tercer valor. Y bueno, aquí la clave es la pasión. Esta fotografía, hermanos, es una fotografía que se tomó de este líder. Bueno, no les voy a contar la historia. Cuando tengamos la clase les voy a contar. Es una historia maravillosa de esta fotografía. Tiene una historia detrás maravillosa sobre liderazgo. El pastor que está bautizando tiene una historia increíble y el contexto en el que está tomada la fotografía dice muchísimo, muchísimo. Pero ya, no me voy a adelantar. Lo voy a dejar para la clase. Y en la clase
vamos a retomar esta fotografía. Tercero, hermanos, tercer valor fundamental. Un líder debe tener visión. Debe tener visión. Dios busca hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Vamos a ser confrontados con la palabra del Señor y vamos a armar visiones, hermanos. Y cuando hablo de visiones no estoy hablando de sueños, estoy hablando de aquellas cosas que Dios quiere plantar en ti, que está ansioso de plantar en ti y que vos no te estás dejando que Dios plante esa visión en ti. En el peor de los casos, ya Dios plantó esa visión en ti, pero desafortunadamente no la hemos visto. Ya la plantó en nosotros, pero no la hemos visto. Y bueno, esta clase nos llevará a mirar o qué Dios quiere plantar en ti, o si ya lo plantó y vos no estás haciendo algo para llevarlo a cabo. Y Proverbios, este texto es muy lindo. Reina Valera lo traduce como profecía. Proverbios 29:18, Reina Valera lo traduce y dice, donde no hay profecía, el pueblo se extravía. Pero una linda, como es, traducción, es, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si un líder no sabe para dónde ir, hermano, si no es como el hijo de Zacar, entonces dice por ahí, el que está perdido, cualquier camino es bueno para tomar. El que está perdido, cualquier camino le es bueno para andar. Y un líder que no tiene visión va a terminar yendo para todos lados. Va a terminar eh, picando piedra por todos lados, pero no va a lograr alcanzar la visión de Dios. Cuarto valor. Ya vamos a ver, queden tranquilos que todo eso lo vamos a ir desarrollando. Cuarto valor, hermanos, Dios busca, hablando de evangelismo culturalmente relevante, Dios busca hombres y mujeres quienes vivan y enseñen el evangelio con relevancia cultural. Eso va a ser muy interesante. No es mi área, he sido formado un poco en misiones, y cuando hablo de misiones no estoy hablando de la provincia donde vivo, sino estoy hablando de el evangelio sobre misiones, ya platicaré un poco al respecto. Pero es muy importante que el líder pueda estar capacitado para enseñar el evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder para que la verdad eterna del evangelio sea comprendida y aceptada en todas las culturas del mundo. Porque el evangelio, ¿no?, es predicado a todas las naciones y cada nación tiene su propia cultura. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes de cómo muchos líderes tuvieron que tener aculturarse, a formar parte de la cultura para que a partir de allí pudieran ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo nos comparte su experiencia y dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Ya lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunas experiencias incluso de Pablo que tienen que ver con los aspectos culturales, ¿no? Y el líder es desafiado a eso. ¿Por qué? Porque la clave tiene que ver con la relevancia cultural. El evangelio, hermanos, tiene que alcanzar a personas como las que aparecen en su pantalla, ¿no? Personas que nunca han conocido de Cristo, que no saben quién es Dios, que como es, se encomiendan a todos los dioses habidos y por haber, que el animismo forma parte de su impronta religiosa, y ellos necesitan de Cristo, ellos necesitan saber que la salvación es de Jesús, es Jesús, pero ellos no lo saben, no lo conocen. Hay miles y millones de personas que no saben quién es Dios ni quién es Jesús. Pero también debe alcanzarse a personas, ¿no?, que han sido absorbidas por el hedonismo, por
por el dinero, por gente con mucho poder adquisitivo, con un nivel intelectual alto, pero también necesita de Jesús y necesita saber que su vida solo puede Cristo salvarla. Y lo mismo sucede con estos niños, ¿no? Es un orfanato que está en Asia y que ellos también necesitan conocer de Jesús, que en su pequeña edad, desde sus conceptos culturales, pueden también ser alcanzados para Cristo. Entonces vamos a trabajar estos conceptos, lo vamos a trabajar en algunas clases. Valor quinto, hermanos. Dios busca hombres y mujeres que disipulen, entrenen, mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líderes de líderes que entrenan efectivamente a otros. Vamos a tener conceptos como discipulado, entrenamiento y mentoreo. Vamos a incursionar en estos conceptos. ¿Por qué? Porque es un concepto, este modelo de multiplicación de líderes es muy bíblico, muy bíblico. Y Pablo ya le decía a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esto es lo que está sucediendo ahora, hermano. Yo recibí mi entrenamiento de liderazgo y ahora yo quiero entrenarlos a ustedes, porque yo deseo que después ustedes entrenen a otros, ¿no? Y que esos otros entrenen a otros y podamos ir haciendo toda una red para alcanzar las naciones para Cristo. Entonces vamos a ver un cuadrito como este, hermanos. Vamos a hacer un viajecito cortito. Vamos a explicar qué es el encuentro con Cristo, ¿no? Ahí, qué es un creyente. El creyente no tiene que quedar ahí, tiene que avanzar en un proceso de discipulado para convertirse en discípulo. Vamos a hablar conceptos sobre discipulado. Pero el discípulo no puede quedarse ahí y necesita entonces desarrollar los dones o las herramientas que el Espíritu Santo le ha dado de manera particular a cada uno de nosotros a través de un proceso de entrenamiento para convertirnos en líderes. Pero una vez que alcanzamos estos niveles, ¿no? No nos podemos quedar ahí, sino a través de un proceso de mentoría en visiones específicas, ¿no? Podemos llegar a convertirnos en líderes de líderes. Este es un proceso maravilloso que es muy impactante y muy desafiante. Ya también lo habremos de desarrollar. Valor sexto, tiene que ver con la familia, hermanos. Un líder tiene que tener concepto con la familia. Dios busca hombres y mujeres quienes estén convencidos que la familia es el cimiento de Dios para la sociedad y hacen de su familia una prioridad en el desarrollo de líderes. He visto tantos líderes, hermanos, ser muy buenos como líderes, pero un fracaso con su familia. Hay líderes que han sido excelentes pastores, pero sus hijos no quieren saber más de la iglesia. Hay líderes, ¿no? Que primero fue la iglesia siempre, después su familia, y hoy sus familias están rotas, están quebrantadas. Nadie quiere saber más de liderazgo. Entonces vamos a hablar sobre la familia, y es muy importante esto. Efesios 5:22 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Relaciones de familia. La familia es fundamental, hermanos. No podemos saltarnos ese punto como líderes. No, 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 no. Porque el primer ministerio que tenemos como líderes, el primero, es nuestra familia. Entonces vamos a reflexionar sobre eso. Y esta foto también tiene su historia, pero no la voy a contar. Esta es una foto real y tiene su historia. Son líderes de ILI también en África, ellos, esta familia, y tienen su historia. Ellos también fueron entrenados en el mismo entrenamiento que yo tuve y que ustedes van a tener a continuación. Y a partir de su entrenamiento como líderes, hoy son gente extraordinaria, pero tienen su historia. Esa foto donde aparecen todos amorosos, abrazados, tiene su historia. No la voy a contar. Vamos a irnos hasta la clase. 7. Valor séptimo. Dios busca hombres y mujeres que sean fieles administradores de sus finanzas, de su tiempo y sus dones espirituales en su vida personal y en su ministerio.
a fin de que las personas sean alcanzadas con el evangelio. Vamos a tratar temas de mayordomía, hermanos, ¿eh? Y va a ser desafiante. Un líder no puede modelar algo que sus actos no lo respalden. Y vamos a trabajar sobre eso. Mateo 25, 21 dice, el Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y ustedes saben que esta es parte de la parábola de los talentos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los dones que Dios nos ha dado y cómo los estamos administrando. Y nos vamos a dar cuenta que muchos líderes somos infieles. No somos fieles, somos infieles. Y por eso Dios no obra cosas poderosas en nosotros, porque no puede obrar en personas que sabiendo ser fieles no quieren ser. Y finalmente, hermanos, el valor 8, que con eso cerraremos, tiene que ver con la integridad. Dios busca hombres y mujeres de integridad que viven vidas santas. Tocaremos temas de santidad y de rendición de cuentas, tanto a Dios como a la iglesia, ¿eh? Vamos a tomar conceptos eclesiológicos muy interesantes. La integridad glorifica a Dios, protege al líder de tropiezos y fomenta el crecimiento. Vamos a tener 2 sesiones muy intensas sobre este tema. Y vamos a tener el deseo de decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Un hombre que supo mantenerse en integridad fue un hombre que pudo decir estas palabras. Y hoy necesitamos líderes, hermanos, ustedes y yo, que el final de nuestra carrera la terminemos en fe, en Cristo, siendo íntegros, ¿no? Y bueno, solo a manera de esquematizar los 8 valores, dijimos, hermanos, que hay 2 valores muy importantes. El primero, que tiene que ver con la intimidad con Dios, la pasión, la visión, el evangelismo, la multiplicación, la familia, la mayordomía y finalmente la integridad. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, las 2 palabras que aparecen a los lados o a los costados son más grandes, están más sobresalen por las que están en medio. Y tiene un propósito eso. Porque un líder, hermanos, que vive en intimidad con Dios, va a tener una vida íntegra. Y entonces todo lo que suceda en medio va a tener resultado, va a impactar. Vamos a ser como los hijos de Isaacar. Si un líder no vive en una intimidad con Dios, entonces va a terminar cayendo, no va a vivir en integridad. Y todo lo que pueda hacer en medio, no va a funcionar, no va a prosperar. Por eso es mi deseo decirles a ustedes que estas 2 grandes barreras protegerán nuestros liderazgos y plantearán un modelo de liderazgo muy viejo, muy antiguo, diríamos, pero a la vez tan actual y tan necesario que creo que es un modelo que honra a Dios en todo lo que querramos hacer. Y termino entonces esta sesión dando un panorama general, tratando de enamorarnos un poco de lo que vamos a ver en clase, con esta cita de William Carey, y dice, espera grandes cosas de Dios, realiza grandes cosas para Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera se nos cruzan por la mente, son las cosas que Dios quiere hacer con todos los que le aman. Espera grandes cosas de Dios, espéralas. Dios todavía quiere darnos cosas maravillosas y quiere que hagamos cosas grandes para Él. Ya explicaré cuando hablo de grandeza, ¿no? Ya explicaré a qué significa eso, pero necesitamos hombres y mujeres que esperen esas cosas grandes de Dios y que realicen cosas grandes para Dios. ¿Ok? Así es que esto entonces, queridos hermanos, será lo que nos acompañará
en todo este trayecto. ¿Ok? Así es que espero que podamos aprovechar cada una de esas reflexiones y podamos ser guiados y motivados para alcanzar las naciones para Cristo. ¿Okay? ¿Alguien tiene algún comentario? Tenemos 5 minutitos antes de cerrar la clase. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les llamó la atención? De bote pronto diríamos, ¿puede esto, hermano, que les estoy presentando, representar alguna posibilidad de que sea relevante para sus ministerios como líderes? ¿Quién quisiera compartir algo? Tenemos 5 minutos y ahí terminamos la clase. ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué de todo esto que les dije diga, yo quisiera ya que esa clase llegara por la temática, por la frase, qué sé yo, por cualquier cosa? ¿Qué es? ¿Liti? Bueno, a mí me gustó mucho la manera en que presentó esta clase, me fascinó, ¿no? Al ver todo el contenido, nunca lo había hecho de esa manera y me gustó verlo. Y bueno, de mi parte, sinceramente le digo, usted vino con esa pasión de presentarnos eso y lo presentó tal cual, ¿no? Y yo lo tomé con esa misma pasión, o sea, a mí también me apasiona, ¿no? Y sí, me quiero meter en ese mundo donde hay tanta necesidad y uno tiene tanto para dar y de pronto no estamos haciendo nada. Qué bueno esta preparación y bueno, qué bueno tenerlo. Digo lo contrario, que sus alumnos en aquella oportunidad que dijeron, bueno, van a tomar la clase porque sí, yo la verdad lo voy a tomar con mucho gusto y creo que va a ser de gran bendición para mi vida y para los que me rodean, porque sé de personas que están esperando de mí y qué bueno poder darlo, ¿no? Muy La bien. verdad que agradezco a Dios por esto. Muy bien, gracias, Leti. Que así sea, que así sea. ¿Alguien más? Dina. Hola, buenas tardes a todos. La verdad comparto con Liti lo que dijo. Fue una hermosa presentación con esa pasión, con ese entusiasmo que transmite. Bueno, a mí este tema me gusta mucho. Apenas empezó a hablar, digo, bueno, me parece que aquellos alumnos fueron aquellos alumnos, pero yo estoy fascinada con el tema. Aparte, digamos, me pareció súper interesante y sin duda me va a servir muchísimo. Bueno, porque ya, bueno, en el trabajo en la iglesia tengo parte de liderazgo y uno necesita capacitarse y con una enseñanza tan, pero tan interesante como lo he planteado, realmente yo ya le digo, yo estoy encantada y con una alegría de poder aprender esto, porque realmente esto es increíble. Ya nos transmitió, al menos a mí, esa pasión que tiene usted. Muchas gracias, Dina. Al menos, hermanos, no me voy a ir a llorar hoy a mi recámara. Hoy no voy a llorar. Ustedes saben que este es un modelo de liderazgo que sí o sí nos va a desafiar a hacer algo. No vamos a poder estar así como diciendo, bueno, listo, linda clase. No, van a hacer cosas y creo que Dios nos va a mover a hacer cosas. ¿Alguien más, hermanos? Pastor, Sí, sí, Matías. no, cuando empezó ya a hablar sobre la clase, se me venía a la mente por el tema del texto que compartimos, ¿no? En cual decía que conocían lo que estaba pasando y se me vino a la mente un programa que es el Canal 13, creo que es que ha seguido Casca, y él en un reportaje le hicieron que siempre iban cambiando los juegos porque vivía en un mundo cambiante, donde la gente se aburre, ¿no? Y yo cuando usted empezó a dar, como decía las hermanas, con esa pasión, dije, y si él que tiene un programa en el mundo secular donde se esfuerza y mira las situaciones en cual tiene y en pandemia ellos siguieron trabajando y nosotros como iglesia y más si tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos por qué flaquear y va a ser muy interesante para, como quien dice, romper algunas cabezas o algunas cosas que veníamos teniendo y va a ser de mucha bendición para la iglesia. Sí, Matías, sí, muchas gracias. Sí, la iglesia tiene que ir a la par de este mundo, presentando a Cristo, no siendo infieles con nuestro mensaje evangélico,
pero sí debemos actuar como lo hicieron David en su tiempo, los hijos de Isaacar, hoy nos toca a nosotros. Muy bien. Rosana nos escribió, dice que le gustó mucho, sobre todo el tema de la familia. Sí, ya se van a dar cuenta cuando lleguemos a esa clase, hermanos del alma. Muy bien. Si no hay nadie más, John y luego Lennox. Pues bueno, hermano, yo doy gracias a Dios por su merced, por este seminario. Y hermano, pues desde el principio es maravilloso, como es como ansioso uno ya querer tomar toda esta clase, sí, porque bueno, yo creo que tengo la responsabilidad con jóvenes de mi iglesia y pues ellos nos ven como líderes y yo debo aprender a ser un líder, ¿cierto? Pero también debo aprender lo que es la intimidad y la integridad para transmitir a ellos la transparencia, ¿no? Para transmitir a ellos lo que Dios hace en mi vida, ¿no? No puedo ser hipócrita ante ellos y mostrar algo que no soy. Y lo que yo muestre, pues debe ser realmente vivo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Entonces es impactante y más allá de que yo muestre, me impactó, hermano, donde debemos dar la gloria siempre a Dios y es cosa que muchos no hacen, se glorifican personalmente. Claro. Y eso es impactante saber que debemos, todo lo que hacemos no somos nosotros, sino es por Dios, para Dios y de Dios. ¿Sí? Entonces es impactante, hermano. Y nuevamente le doy gracias, hermano, y ansioso de Muy crecer. bien, gracias John, gracias. Yo también estoy igual de ansioso. Lennox. Paz, hermanos. Bueno, yo también comparto la emoción de mis hermanas. Me pareció una presentación muy interesante. A mí me gustó mucho y pues lo que quiero compartir es que pues para mí algo que me llamó mucho la atención es la parte en la que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, como a salir de esa, como a veces esa tranquilidad, esa pasividad en la que nos encontramos. Entonces pues es algo en lo que tengo muchas expectativas y pues sé que va a ser de mucha bendición para todos. Muchas gracias. Gracias, Lenny. Sí, sí, la verdad que sí, fue algo que a mí me pasó. Yo cuando terminé mi entrenamiento dije, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿y ahora qué? Y bueno, ya les platicaré algunas patoaventuras que hice. Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Deseo que Dios les bendiga muchísimo. Mañana la clase es a las 9 de la mañana, Administración Eclesial. Los que puedan conectarse están más que bienvenidos. También es una materia muy apasionante y creo que nuestro profesor lo va a hacer excelente. Así es que yo también estoy emocionado por aprender un poquitito más. Ah, son las 7 de la mañana en Colombia. Bueno, hermano, en mi tierra dice que al que madruga Dios le ayuda. Bueno, nos vemos mañana, hermanos. Dios los bendiga. Pasen una linda tarde. Chao para todos. Aarón, ven.